Y es que para nuestros invitados, para esta sección de misterio que tenemos con Jesús Ortega y con Juan José Sánchez, tenemos esa preciosa imagen que ha hecho nuestro realizador. Muy chula. También con nuestro ferretero. Muchas gracias, César. ¿Os gusta? Sí, total. La verdad es que nos encanta. Gracias, César. Pues bienvenido Jesús Ortega, director y presentador del programa El Dragón Invisible. Es un placer tenerte aquí de nuevo y también recibir de nuevo a Juan José Sánchez Oro, historiador y especialista en ciencias de las religiones. Sí. Claro que sí, y sobre todo con los temas que vamos a tratar hoy, ¿verdad? A 3 semanas de la y en plena ya cuaresma que estamos. Y para hablar de los misterios que a mí me parece, bueno, y me emocionan mucho también a la vez, ¿no? Como es la sábana santa y la crucifixión de Jesucristo. Es que, por ejemplo, el tema de la sábana santa, de esta reliquia, que probablemente sea uno de los grandes enigmas ya no solo del cristianismo, sino de la historia, se trata de un objeto rodeado de polémicas, como vamos a ver, porque obviamente hay muchas personas que creen que efectivamente es el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo, pero también hay mucho escepticismo al respecto. Yo soy de los que cree, y además tuve la suerte de poder ver una réplica el año pasado en la parroquia donde yo vivo. Era una réplica original del mismo tamaño, creo que tiene 4 o 5 4,40 sí. de ancho, sí. y se veía perfecta, vamos, se podía identificar en esta réplica perfectamente lo que se había quedado sobre. Claro, pero hay muchos misterios sin resolver. Es una seguramente de las reliquias más investigadas del mundo, y tenemos que hablar del fotógrafo Secondo Pia y de las conclusiones que él saca. Pues sí, porque además es el que inicia de alguna forma la época moderna de la sábana santa, porque era un objeto que tuvo mucha tradición medieval, pero es a finales del 19 cuando él hace esta fotografía y se encuentra que al revelarla se produce un fenómeno curioso que es el negativo, es decir, que en negativo se aprecia mejor y reaviva un poco el debate que llega hasta nuestros días. Sí, que es una reliquia que es muy problemática desde el punto de vista histórico, porque aparece como por generación espontánea en el siglo XIV. O sea, ahora mismo está ubicada bueno, no se puede ver porque está oculta su relicario, pero periódicamente el Papa concede permiso para exponerla, lo que se llama la ostensión de la sábana santa, y está en Turín. Pero la primera vez que aparece es en Francia, en una diócesis de Troyes, en Lirey, en un convento con unos monjes, y estamos hablando del siglo XIV. Entonces, claro, se supone que representa una figura del siglo I, que es Jesús. ¿Qué es lo que ocurre en ese silencio histórico desde el siglo I hasta el siglo XIV? Y esa es una gran dificultad desde el punto de vista histórico. Otra gran dificultad es que Jesús, ahora lo entendemos porque es el fundador del cristianismo, pero Jesús era judío. Eso es. Y el cristianismo, digamos, que viene después. Él viene a reivindicar una revisión del judaísmo. Y lo que ocurre es que Jesús muere como judío, pero los judíos no rinden culto a las reliquias. La práctica que nosotros tenemos de las reliquias, y que está muy extendida en el cristianismo, hay reliquias de todo, es propia del paganismo y de cómo los paganos se convierten en cristianos. Pero los judíos no solamente es que no rindan culto a las reliquias, sino que además todo lo que esté en contacto con un difunto es un problema porque consideran que se contamina. Y si tiene sangre además, también. Por eso resulta muy raro pensar que alguien pudiera haber recogido el último sudario de Jesús, ¿no? Eso es una dificultad histórica que hace que yo, por ejemplo, y lo digo abiertamente, yo considero que es un misterio sin resolver, como llamamos a la sección, pero para mí es un misterio sin resolver medieval. Yo no creo que realmente cubriera el cuerpo de Jesús. Pero sí que considero que sigue siendo un enigma por lo que comentaba Jesús, ¿no? Por cómo además está hecha de una manera muy extraordinaria para la época. Sí que ahí estamos viendo imágenes en lo que nos ha llegado a lo largo de la historia y el cristianismo, que esa es la imagen del sudor, de la sangre de Jesús. Pero claro, analizando más pormenorizadamente, y hay ese fotógrafo cuando ves, hay unas claves que, claro... Eso también es interesante porque, claro, ¿por qué quienes defienden la veracidad o la autenticidad de la sábana santa? Como decimos, es un objeto súper estudiado y, por tanto, hay versiones para que cada uno un poco se vaya al extremo de la creencia que prefiera, al que la da por auténtica o al que, como dice Juanjo, la considera un enigma medieval. Porque aunque vemos una representación de un hombre crucificado con las marcas propias precisamente de lo que sería la crucifixión, porque nos encontramos, hay quienes ven, por ejemplo, heridas en la cabeza que podrían corresponderse con la corona de espinas que le ponen a Jesús durante el martirio. Vemos también elementos en las palmas de las manos, más que en las palmas, en la zona de las muñecas, donde tendrían que haber... Exactamente, que era cuando mataron.
Porque además es llamativo, porque normalmente en determinadas representaciones vemos que los clavos aparecen en las palmas de las manos, Claro. algo que generaría un problema es verdad, físico. Es verdad. Porque no podría sujetarse el crucificado, sino que se desgarraría la Se mano. desgarraría la mano y le provocaría una herida y Entonces, vencería el cuerpo. Por eso lo ponían entre los huesecillos, digamos, de Eso es. la muñeca, y eso aparece también representado en la sábana santa. Incluso las marcas, quienes la analizan desde ese punto de vista, las marcas de la flagelación, de los latigazos que le dan Se sigue al investigando propio... esta sábana santa. Se sigue investigando y salen estudios regularmente, algunos más sesgados desde un punto de vista pues católico y otros más escépticos, pero se mantiene, se mantiene. Hablamos de uno de esos estudios, por favor. A ver, el problema, los estudios sobre todo surgen, primero, como hemos estado comentando, el tema de la fotografía de secondopía, que llama mucho la atención porque entendemos que estamos ante una especie de efecto óptico inesperado. El hecho de que tú casi puedas ver mejor la imagen de la sábana por el revelado fotográfico, porque te da una sensación casi como de 3D, que a simple vista fue muy llamativo y demuestra que hay un artista ahí que tenía una gran capacidad para recrear esa fisonomía, ¿no? Y luego está ya, sobre todo entramos en una etapa en los años 70, donde hay un grupo de investigadores que... Ya del siglo XX, ¿verdad? Sí, en el siglo XX, que está en el año 78, hay un grupo de investigadores que hay buenos científicos dentro de él, en el año que algunos pertenecen incluso a la NASA y utilizan aparatos de la NASA, que se les permite que puedan tener contacto con la sábana santa y extraer determinados trozos. Trozos muy pequeñitos, porque claro, aquí cualquier estudio supone un deterioro del objeto y hay que tener cuidado ¿Y qué con ven Lo ello. ahí? podríamos perder. ¿Qué encuentran? Pues aquí ellos sobre todo hacen un análisis de sustancias, tratan de ver, por ejemplo, la naturaleza del lino, tratan de ver si tienen elementos orgánicos, ahí demuestran que sí que parece, que sí que tiene elementos de ADN y de sangre. Encuentran O sea, que ADN. hay ADN, entonces podría ser que sí que haya estado envuelto un humano ahí. Claro, se ve que sí que hay algunas dudas, porque ya digo, de todo esto casi, el problema que tenemos es que casi tienes un estudio científico de un lado y otro que te hace la réplica por el otro lado y te No, lo pero es que al refuta, final ¿no? o hay muestras de humano o no hay. Es que esto Claro. es tal cual. La cuestión es que este primer estudio les dan, creo que fueron como 72 horas más o menos para investigar, o sea que tampoco tuvieron mucho tiempo y fue un poco a contrarreloj, hicieron todo lo que pudieron, extrajeron un montón de muestras, pero el estudio quizás que fue más contundente y el que de momento mantiene la Iglesia es el carbono 14, que llega en 1988. Eso es. Ese es el determinante. Y podemos decir, bueno, ahora sí eso Jesús que explica un poco cómo era el procedimiento, pero la postura oficial de la Iglesia es que este objeto es un fraude medieval. Por lo tanto, se tiene que venerar desde el punto de vista como cualquier otra imagen, con cualquier estampa o figura, pero no se puede considerar que sea realmente el sudario que cubrió a Jesús. Y entre otras cosas también porque la Iglesia es muy celosa de que depositemos demasiado la fe en los objetos, porque claro, puedes incurrir en idolatría. Eso es. La fe no tiene que ir independiente de los objetos, Exacto. porque si no también te conviertes casi en una superstición. Claro. Tú tienes que creer el mensaje de Jesús y el magisterio de la Iglesia, y que esto sea auténtico o sea falso es independiente de la fe Total. y de la creencia en Jesús. Pero así lo califica la Iglesia, un fraude medieval. Porque ¿qué decía ese carbono 14? Pues el carbono 14 es claro, se analiza en 3 universidades, en 3 laboratorios independientes, como decía, en ese año 1988. Es interesante porque es el único y el último estudio que se hace directamente sobre la sábana, porque aunque van saliendo estudios recientes, pues son estudios más historiográficos, son estudios que debaten ciertas técnicas, si pueden ser posibles, si no, pero la única vez que se estudia de forma directa la sábana es en ese año, y desde entonces, como decía, la Iglesia no se posiciona ni a favor ni en contra, pero era claro porque la situaba a través del carbono 14, que podemos considerarlo pues una técnica bastante rigurosa en ese sentido, la sitúa precisamente entre el año 1260 y 1390. Y aquí suceden 2 cosas curiosas, porque que justo cuando aparece historiográficamente- Exactamente, es el siglo XIV del que estábamos hablando, no el siglo I. Entonces, claro, ahí es está. como una coincidencia muy significativa. Una porque si la coincidencia que primera nos vez hace pensar que, Claro, evidentemente... porque aunque luego se ha puesto en duda el carbono 14 si puede estar contaminado o no, pero qué casualidad que justamente la lectura Coincide cronológica con ese coincida siglo. con la documentación. ¿no? Totalmente. Pero bueno, Y es llamativo porque incluso en esa época en la que la sitúa el carbono 14, como decimos, entre el siglo XIII y el siglo XIV, que es cuando decía, tenemos las primeras referencias históricas, ya en esa época los obispos del momento hablaban de esta reliquia, de esta sábana, como un fraude. Como un fraude. Alertaron al Papa de la época diciendo, oye, en esta iglesia de Francia se está
poniendo esta imagen se está cobrando por venir a adorarla y verla, fraude. y es un fraude. Lo que pasa es que, como decimos, es un objeto peleón al que se van sumando estudios. Es que hay mucho misticismo, evidentemente. Y luego Obviamente, también, yo recuerdo, citabas tú antes la exposición, el que ser durante humano un tiempo... tampoco podemos privarle de que tenga ese seguimiento hacia Claro. una reliquia, que eso también es muy difícil. Es a lo que separar, iba. es como la imaginería, hay imágenes, pues es una imagen, pero bueno, ¿por qué vemos muchas veces ese fanatismo ante una imagen que yo lo describo así? Yo recuerdo Es que complicado. en esa exposición itinerante que estuvo por muchas provincias y ciudades de Castilla-La Mancha, nosotros hicimos además un programa especial al respecto, yo lo que me encontraba es lo que no me he encontrado con otros misterios o con otros temas, y es que de verdad toca una sensibilidad muy profunda. Sí, sí, y sí. es lo que tú decías, la gente realmente iba a verla con muchísima devoción, muchísima devoción. y diciendo que, ostras, estos había superado el paso del Tocamos tiempo un- y que era una manera de acercarse Claro que tocamos un un tema muy central, delicado, que la es sensibilidad la ahí De todas es maneras, muy fina. al hilo de lo que decías antes, sí es verdad que también la Iglesia, a través de sus santos, etcétera, etcétera, también ha venerado mucho las reliquias, los relicarios, ¿no? Y es una forma también de mantener y esa llama de fe. Es que yo creo que las reliquias son, podríamos un poco así metafóricamente decir que es como el quinto evangelio. Donde no llegan los evangelios, Ya, llegan las es reliquias. Reliquias tenemos prácticamente de todos los aspectos de la vida de Jesús. Es como si alguien hubiera estado recogiendo objetos Y los hubiera guardado. y los hubiera ido... Os pongo algunas que La de evidentemente... Santa Teresa, por ejemplo. Bueno, pero es que tenemos, fijaros, en León se conservaba el salero de la última cena. El salero de la última cena. Aquí en Toledo se conservaba una de las monedas de plata de Judas. No sé si se sigue conservando o no, pero hay noticia de eso. En Castilla-La Mancha tenemos copias de la Sábana Santa. Copias de la Sábana Santa no me refiero a réplicas como las de la exposición modernas, sino copias del siglo XVI, siglo XVII, que aquí, por ejemplo, en el convento de las Comendadoras hay una copia, en Guadalajara tenemos otra, también, bueno... Creo recordar que nos confirmo que en el castillo de Garcimuñoz se conservaba una copia que después estuvo expuesta un tiempo en el Museo de la Semana Santa de Cuenca, y ahí se produce, como dice Juanjo, no es una recreación de la sábana, sino una copia. ¿Por qué hablamos de copia? Porque supuestamente estas copias Claro. habrían estado en contacto directo Claro, y aparte que, con la original. como has comentado, es que está guardado, es muy complicado ver la original. Claro, Sí, esto no, sí, es muy interesante esto que comenta Jesús, porque fijaros cómo se crea. Tenemos muchas veces que te lleva un poco a la risa, ¿no? Por ejemplo, se conservan los dientes de leche de Jesús. O la Se leche conser- materna de la Virgen. La leche materna de la Virgen. Muchas veces hay mucha réplica de esto, ¿no? De dientes de leche de Jesús. Y hay muchísimos dientes. Bueno. Demasiados dientes. Claro, ¿cómo funciona eso? Porque hay una práctica dentro de las reliquias que se llaman reliquias por contacto. Tú tienes en este caso de la Sábana Santa, las que tenemos aquí son reliquias por contacto, las que tenemos en Castilla-La Mancha, porque se hace una copia, alguien las pinta y tratando de imitar la original, luego la lleva a Turín y la pone en contacto con la original. Y de esa forma, como si la sacralidad fuera una energía, se transmite lo sagrado del original en la copia. Por eso se llaman por contacto y por eso se multiplican. Muchas veces tenemos reliquias multiplicadas. Bueno, pues Y luego que, son veneradas sin con la duda, misma devoción. Sí, porque como han tocado, es como cuando tú Totalmente, tocas el eso santo, es, tienes la eso es. necesidad de tocar, pues Claro. algo como que se transmite. es fascinante sin duda alguna y como decís, ¿no? Esto va a perdurar siglo tras siglo. Otro de los grandes momentos de la historia de la humanidad es el momento de la crucifixión. Ujú. Efectivamente, porque además genera un montón de personajes alrededor y genera muchas dudas. Precisamente hablaba Juanjo antes de ese Porque quinto la pregunta que nos evangelio. hacemos es, ¿murió realmente en la cruz? ¿Podemos asumir que sí? A ver, yo creo que sí, que hay buenos motivos históricos, igual que hay gente que incluso duda de la existencia de Jesús, que dice que es una especie de personaje literario, ¿no? Que se creó y tal. Yo creo que sí, que históricamente existió y que una de las razones precisamente de que existiera es que fue crucificado. Daros cuenta que comentábamos antes de que Jesús es un judío y muere como judío, pero los judíos no creen en Jesús. Los judíos actuales no creen en Jesús. Ellos siguen esperando su propio Mesías. Y eso es llamativo, porque indica que en un momento dado el judaísmo y el cristianismo se separaron, los judíos siguen esperando a este Mesías, y ¿por qué lo esperan? Porque según la tradición y las profecías del judaísmo, su Mesías es un Mesías que triunfa, no es un Mesías que muere. El hecho de que muera, para el judaísmo, es señal de que este no era el auténtico. Y claro, en cambio, el cristianismo lo que hizo fue ese fiasco, que en principio podría haber acabado con el movimiento de que tu líder religioso muera, consideraron que no, que justamente era la señal de divinidad. Y a partir de ahí el judaísmo se escinde. Hay un judaísmo que sigue hasta hoy en día y este judaísmo transformado en cristianismo es el que continúa. El hecho de que tenga ese final inesperado
es lo que yo considero que realmente es un argumento de historicidad. Te dice, no pudieron anular, es decir, si tú hubieras inventado el personaje, lo hubieras creado de otra manera, no lo hubieras hecho que muriera, y además de una manera tan infamante como es la crucifixión, que era la pena de mayor escarnio para cualquiera, porque era la que se aplicaba a ladrones, a violadores, a todo ese tipo de gente, a asesinos. ¿Cómo vas a pensar que tu Dios va a morir de esa manera? Y aparte que esto es verdad que luego en todas las iglesias se ha suavizado la imagen de Jesús en la cruz, o sea, porque en realidad... Bueno, pero hay Cristos crucificados muy llamativos. Ha ido evolucionando, ¿eh? Si tú ves, por ejemplo, la historia del arte, en la primera... Bueno, primero hay un tiempo en el que los cristianos no usaban la imagen de la cruz, precisamente porque, claro, ¿cómo vas a venerar el objeto que ha matado tortura, a tu líder religioso, ¿no? Entonces, eso cambia y ya se empieza a utilizar la cruz. Al principio, si tú vas, por ejemplo, a las catacumbas de Roma, lo que se está utilizando son símbolos como el pez, que es el ictus, porque es la palabra... De hecho, muchos cristianos llevan su pez. Claro, porque ictus, en griego es ictus, y ese ictus recuerda también a Jesucristo. Entonces es una especie de como de acrónimo que utilizan el buen pastor, otra serie de figuras más amables. Es más amable, exacto. O el Sagrado Corazón de Jesús, que también genera pues eso. Eso es. Luego con el tiempo ya se aprueba, se convierte el cristianismo en religión legal dentro del Imperio Romano, y luego ya se convierte en religión única, ya se acaba con el paganismo, y ahí ya se empieza a utilizar la figura de Cristo. Pero al principio los primeros cristos, si vais por ejemplo a los primeros cristos del mundo medieval, son cristos que parecen como muy rígidos, no transmiten emoción, y son como reyes, tienen corona. Exacto, y la cara sin ningún gesto, o sea que... Muy hieráticos. Muy hieráticos. Incluso el Cristo, por ejemplo, de ¿cómo se llaman estos militares? El Cristo, sí, claro. El Cristo de la muerte. Exacto. Esa imagen es justa, perfecta. porque lo que sobre todo es expresar, ahí lo que se trata es de transmitir la idea de Jesús como poder, como rey del mundo. Luego eso cambia en el Renacimiento, porque cambia en el mundo, en la época gótica, cambia porque se busca ya un Cristo más humano, más cercano, que el piadoso se identifique con el dolor. Eso, que identifica además con ese hombre y que sufre. Exacto. De ahí también que empezamos a utilizar la cruz como símbolo para Semana Santa, para cumplir la penitencia. Si os dais cuenta, hemos ido repasando un poco toda la historia, ¿no? Y en toda la historia está Jesús en la cruz. Algunas no querían destacarlo y más adelante sí, pero la cruz estaba ahí presente. ¿Pero cómo abordamos la resurrección? Desde un punto de vista ese tema teológico e histórico, ese ya es un dilema más problemático. Más sencillo luego a la Sábana Santa. Claro, pero es que, por ejemplo, como curiosidad, si nos ceñimos, por ejemplo, a determinados evangelios apócrifos, ¿no?, que serían esos evangelios no aceptados por la Iglesia de cara a, pues a formar un canon, hay incluso evangelios y autores que nos hablan que Jesús no muere en la cruz, sino que logra escapar con vida, muy mal herido obviamente, y acaba en lugares tan dispares como India o Japón. De hecho, en Japón, por ejemplo, encontramos una tumba en la que supuestamente estaría enterrado Jesús y a la que sigue habiendo mucha adoración. Pero insisto, todo esto son teorías más o menos delirantes que obviamente no tienen un sustento historiográfico. En el Corán, claro, tenemos en cuenta que tenemos el judaísmo, luego llega el cristianismo, luego llega el islam. Claro, Mahoma, él se considera el último de los profetas y considera que tanto Moisés como Jesús son predecesores suyos. No les da una entidad a Jesús, una entidad divina, pero sí que considera que es un profeta. Entonces, en el Corán te explican la muerte de Jesús como una fuga. Realmente lo que crucificaron fue un hermano, como un hermano gemelo, y Jesús se escapó. Eso es lo que cree la mayoría del mundo musulmán porque aparece así en el Corán. O sea que fijaros también un poco el tipo de creencias que hay, porque ellos viven de toda la tradición. El mundo musulmán sigue aceptando a los judíos, lo que pasa es que, claro, consideran que el mensaje del profeta es el que cierra toda esa providencia. No puede haber una explicación científica de la resurrección, evidentemente. Claro, ahí el problema que tenemos también es que las fuentes, incluso dentro de lo que son los propios evangelios, son contradictorias. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando se abre el sepulcro, los testigos, los diálogos son diferentes. Y no podemos ir más allá porque no tenemos más fuentes. Incluso también hay dudas sobre las personas que estuvieron en el último momento cuando Jesús estaba crucificado. Porque además ahí también hay bastantes. Y en Jerusalén tienes dos tumbas distintas. Si tú vas a Jerusalén tienes el Santo Sepulcro, que es la más tradicional y que seguramente... Porque no está claro que fuera su madre la que realmente, porque es lo que la Iglesia nos cuenta, que es la madre la que cuando Cristo fallece es la que lo recoge, pero también hay otras teorías que dicen que no era la Virgen María la que estaba Lo que es muy importante es el papel que tienen las mujeres en la resurrección, porque sí que aparece,
todo María Magdalena o una María Magdalena. Eso es muy llamativo porque sí que parece como que al principio... Parece que María Magdalena yo creo que sea la que sí que estuvo allí en todo momento. Es que Bueno, hay evangelios que hablan de María Magdalena como la favorita. La favorita, incluso Sí. hablan de una relación que pudo tener. Sí, es verdad que eso con tendría un María sentido más de Magdalena. conocimiento que carnal o sexual, como algunas novelas o algunas películas nos han hecho O sea, como pensar. la pero como enamorada una que está con él discípula, hasta el último momento. una discípula favorita desde el punto de vista, podríamos decir, intelectual o de tradición. No tanto como una relación carnal, pero es verdad que hay autores y evangelios que... Como acabamos de pasar el 8 de marzo, pues lo tenemos muy cerca. Parece muy claro que al principio las mujeres, dentro de lo que es esa iglesia primitiva, esa comunidad de creyentes, seguidores de Jesús, las mujeres tenían mucha presencia. Seguramente tenían además capacidad de sentir, de comunicarse directamente con lo Fíjate, luego se divino. la quitaron toda la presencia, ¿eh? Es que claro, y una de las, Tan llamativo, y una de las personas damnificadas fue María Magdalena. que Pero queda ahí qué como un curioso, residuo. ¿verdad? Esto está muy Que luego la bien. iglesia se cargara a todas las total. mujeres y que fueran los hombres los que mandaran. El pasado fin de semana la lectura hacía mención a la samaritana, Exactamente, que la lectura de supuestamente la se samaritana. encuentra a Jesús en un pozo y era una mujer que la gente repudiaba y fue luego esa mujer la que anunció a su gente que había visto a Jesús y la gente creyó a Bueno, y esa también mujer. es la imagen en Semana Santa de la Verónica que lleva además el pañuelo con el rostro de Jesús, que fue una de las mujeres que salió a su encuentro y que le secó la cara. Pero eso es una reliquia falsa. Es decir, también- en el Evangelio no Y existe fíjate esa cómo es que figura. se no sigue existe. representando. De hecho, el nombre de Verónica parece que puede La venir... mujer Verónica que la llamaban. Pero Verónica sería de vero icono, de imagen verdadera. No aparece en los evangelios, eso es muy interesante, es muy largo de contar, pero es Todavía una lo especie contamos, de... qué bueno, ¿eh? Es que la de la mujer Verónica me parece una imagen bastante Es una historia como del teléfono escacharrado, ¿no? Es en decir, todas surge como una las, historia y se va en todos los creciendo pasos y de al Semana final... Santa sale la mujer Verónica, Claro. ¿eh? De hecho, la iglesia hizo en los años 60, con el Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, hizo una revisión de un montón de santos, de mártires, para ver si realmente tenían fundamento documentado. Y hizo una criba y limpió muchísimos, y una de las que salió, aunque está todavía en muchos calvarios, aparece todavía la Verónica, reconocieron que no tenía sustento historiográfico y se ve que hay una evolución de las fuentes, ya digo, como el teléfono escacharrado. Realmente es una mujer que al principio en los evangelios aparece como poseída por los demonios, Jesús actúa como exorcista y eso luego se va, pero fuera de los evangelios, va avanzando la leyenda y va habiendo transformación, cada autor va metiendo una cosita y al final llegamos a la historia de la Verónica. Pero si vas a los evangelios, Que a mí me llama la no está por atención en ningún muchas lado. Semanas Santas que he visto que no aparece esa imagen de la Verónica, se la han saltado aquí, Claro. ya está aquí el peine Es por aparecido. esto, es por esto. ya lo Por eso entiendo. este programa viene gente tan documentada. Qué maravilla escucharos, También, nos quedaríamos cosas. aquí toda la mañana. Pero es que tenemos que cocinar, tenemos que cocinar. Y Hay que vienen de comer. las pedroñeras que nos van a preparar unos platos deliciosos. Jesús y Juan José, os invitamos a que disfrutéis. Estupendo. Podéis incluso llamar, no, vosotros no vais a llamar, que los de la tele no podemos, porque ¿sabéis lo que pasa a las 2 menos cuarto? Que suena una sirena, entonces la primera llamada que entre y que sepa las recetas es la que se lleva el queso de estando contigo. ¿Qué os parece? Estupendo. Maravilloso. Hubiera resucitado a Jesús, seguramente. Hombre. Jesús Ortega, director y presentador del programa El Dragón Invisible. Ay, que se nos olvida el Albacete, por Ah, favor, es verdad, por sí. favor. Nada, La rápidamente, programación claro. especial que tenemos en Albacete, mencionarla. Rápidamente, Sábado 14 de este marzo. sábado 14 de marzo estaremos en Albacete dentro del ciclo inusual que se celebra en el Salón de Plenos del antiguo Ayuntamiento y dentro de todas las charlas que se van a ofrecer desde las 10 de la mañana, pues a partir de las 7 de la tarde grabaremos un programa del Dragón Invisible de Este Radio sábado 14 Castilla-La puede ir Mancha. todo el que quiera, ¿verdad? El acceso es libre y gratuito. Y gratuito. Y bueno, pues a vivir un momento de radio en vivo y con público siempre apetece. Pues Tema me encanta, ya interesante, el sabéis. tema de Frankenstein Sí, y tal, también, y va a también. estar muy interesante. Bueno, 14 de marzo, cita en Albacete. Juan José Sánchez Bueno, Oro, muchas gracias misterio. también, Muchísimas historiador y gracias. especialista en ciencias de las religiones, como han podido comprobar perfectamente.